En nombre de la Cámara Chilena del Libro y el Marketplace del Libro, www.prolibro.cl, le damos la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan hoy en el conversatorio con la escritora Sol Arriagada. A continuación, tengo el agrado de presentar a Diana Masis y Sol Arriagada, quienes van a conducir este conversatorio. Diana, Sol, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que también tengo que darle la bienvenida a Sol, que es la escritora de esta tarde. Vamos a hablar de su escritura, de su literatura, de su creación. Sol publicó su primer libro en 2012. Es el primero de la saga Samsara. Tiene 2 libros de esa saga que son historias de vampiros en el mundo de hoy. Y ahora nos sorprende con un tercer libro que se llama Abrazar el Caos, que es una historia que ocurre en el futuro, 200 años más. Bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Diana, y gracias a todos los que están conectados para contarles un poquito más de mis historias y mis novelas. Es muy interesante todo lo que vamos a conversar hoy día con Sol, y vamos a partir hablando de este último libro que se llama Abrazar el Caos, un libro que es muy contingente, es un libro con temas muy calientes, y queríamos, Sol, que leyeras un fragmento de este libro para situarnos en estos 200 años en el futuro. Sí, obvio. De hecho, les voy a leer un extracto de la introducción porque eso les muestra mucho cómo parte la historia y cómo va a desarrollarse. Entonces, dice así. Cuando los medios de comunicación decían que solo le quedaban 10 años a la humanidad para que el daño al planeta fuera irreversible, muchos hicieron oídos sordos. Cuando el calor se empezó a hacer una tortura y la sequía fue extendiéndose en tiempo y territorio, algunos se alarmaron. Cuando las estaciones dejaron de cambiar y el único cambio tangible era una pequeña baja en la temperatura, algunos pensaron que algo podía estar pasando. Cuando el sol no dejaba a las personas caminar por la superficie y la civilización comenzó a realizarse bajo tierra, muchos se dieron cuenta que ya no había vuelta atrás. Hace 200 años, cuando las temperaturas llegaban a los 48 grados Celsius en Sudamérica y en la Antártica llegaban a un pic de 20 grados, derritiendo el hielo en la superficie, los cambios se hicieron más evidentes. Todos hablaban de la alerta ambiental y el cambio climático. Muchos comenzaron a buscar soluciones y otros, los científicos, comenzaron a buscar modificaciones. Sin ese trabajo científico, 200 años después, probablemente la humanidad no se parecería mucho a la que alguna vez se conoció. La vida en general se normalizó bajo tierra, porque los días bordeaban temperaturas entre los 70 y 80 grados, mientras que en las noches más frescas llegaban a los 45 grados. Aun cuando la superficie todavía estaba disponible y muchos tenían sus casas y sus terrenos, el suelo se volvió seco y los paisajes agrestes. El verde era solo el producto de una vegetación plástica y falsa que se comenzó a poner para hermosear el desolador paisaje. Árboles falsos, flores falsas, tierra reseca y partida, bajo un sol que incesantemente quemaba la superficie. Bueno, ahí está ese paisaje de altas temperaturas que es el lugar donde ocurre Abrazar el Caos, donde ocurre. Exacto. Invitamos a nuestros espectadores, Sol, a los amigos que nos acompañan y amigas, a mandarnos preguntas o saludos. Tenemos el chat abierto. Pero primero cuéntanos entonces cómo nace esta historia en ti. ¿Por qué esta historia 200 años más adelante? ¿Por qué esta historia de un mundo muy diferente, quizás no tan diferente al que vivimos hoy, pero sí, ¿no? Donde la vida es mayoritariamente bajo tierra en gran parte del mundo? Bueno, principalmente es porque de repente miramos este tema de la crisis y el cambio climático como que fuera algo lejano, pero ya lo estamos viviendo, ya estamos en esa crisis climática y no le hemos puesto la atención o la solución suficiente. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre sequía, sobre la falta de lluvia, entonces como que lo hicimos una costumbre y no le pusimos atención a que para que esto cambie realmente, tiene que ser una redirección ahora, ya, y tiene que ser masiva. Entonces, claro, entonces esta historia se desarrolla sobre un futuro que si nosotros no hacemos nada al respecto, parece inevitable. ¿Y cómo se organiza este mundo que tú creas en esta novela, Sol?
Bueno, dado que tuvimos una crisis climática así tan grande como lo plantea el libro, la mayor parte o la mayoría de la población desapareció. Así que existe una reorganización territorial donde ya no existen límites entre países, no existen fronteras, sino que se trabaja bajo sectores. Sectores que están más o menos reunidos como nosotros llamaríamos a los continentes, y tenemos 7 sectores. En ese orden de sectores también se mantienen una especie de sistema que está como hoy en día. Hay sectores que son más opulentos y más pudientes que otros. Y es importante destacar que, por ejemplo, el sector 1, que vendría siendo hoy en día África, es un sector abandonado, porque ahí no quedó nada después de la crisis climática que presento en la historia. O sea, ¿no hay gente tampoco en esos sectores o en ese sector? Muy poquito. Tendrían que leerlo. No podemos espolear todo, hay que leer el libro. El libro es Sí. muy interesante, te agarra y no te suelta. Vamos también hablar un poco de las personas que pueblan este mundo, ¿no? Tú decías, muchas personas ya no existen por las altas temperaturas, pero ¿quiénes son los que conviven? ¿Qué tipo de personas hay? Bueno, son seres humanos que han sido genéticamente modificados. Como yo digo en la introducción, los científicos son los que se abocan a trabajar en la modificación, que en este caso es genética, porque tienes que sobrevivir a temperaturas muy altas, al peligro de estar en la superficie y que efectivamente te pillen estas olas de temperatura muy alta. Entonces, especifico que estas modificaciones, además de ayudarte a superar enfermedades que son comunes o incluso las mortales, te ayudan a tener una especie de filtro solar para que tu piel definitivamente sea capaz de resistir, y tu retina también, para que no se queme con el exceso de rayos UV. Entonces están modificados, primero genéticamente, y segundo, y creo que es lo más importante, están modificados emocionalmente, en el sentido que sus emociones fueron bloqueadas para ser capaces de afrontar una realidad de un mundo que está completamente destruido. Vamos a hablar y vamos a profundizar sobre el tema de las emociones, que es uno de los temas más interesantes de este libro, pero ahora presentemos un poco a estos personajes principales de esta novela. ¿Sí? Ok, sí. Hay 2 personajes en Abrazar el Caos que podríamos decir que son principales, hay uno tercero que luego vamos a hablar de él, pero Clara y Lorenzo. Clara y Lorenzo son 2 de los protagonistas. Clara es una abogada medioambientalista del sector 2 de este mundo, y Lorenzo es un famosísimo actor del sector 4. 4. 4. Del sector 4. Ellos 2 fueron creados por el doctor genetista Dante Ambrosio, que es otro personaje del libro, y yo les voy a leer un trocito del momento en que los padres de Clara van donde el doctor a pedir cómo quieren a su hija, ¿sí? Entonces el doctor les pregunta, ¿han pensado en la profesión que quieren?, preguntó el especialista. Doctor Ambrosio, respondió Vicenta, quien sería la madre de la niña, no me interesa su profesión, me interesa que sea feliz, y por sobre todo, no queremos que sea una copia más de las personas que circulamos por la faz de esta tierra. ¿Qué quiere decir?, preguntó el doctor intrigado, o Dante intrigado. No me interesa que sea necesariamente alta, blanca como la leche, con un cabello dorado y brillante, continuó la mujer. Todos somos así, de ojos claros, de movimientos perfectos y estudiados, educados y contenidos. Bueno, ahí está claro lo que no quería la mamá de Clara. ¿Cómo es esta Clara, Sol, entonces? Bueno, en este proceso en el que todos los seres humanos son manipulados genéticamente y pueden ser hechos a elección, pasa que la mayoría de la gente se convierte en un estándar físico. Todos son altos, todos son delgados, de piel blanca, pelos claros, ojos claros, y lo que Vicenta quiere es tener una hija que se distinga por ser diferente y que tenga la fuerza y la capacidad para ser feliz. No le importa qué es lo que va a hacer profesionalmente. Y Clara entonces termina siendo una chica morena, de piel canela, de unos ojos café que le brillan mucho, y tiene unos ojos grandes, una mirada intrigante, su cabello largo, negro, azabache. Entonces es claramente, Clara es muy diferente al resto de la gente que está a su alrededor. Y lo importante de esto es que
Clara es educada de tal forma en que su apariencia no signifique o sea un juego en contra para desenvolverse en una sociedad que es completamente diferente a ella. Cuéntanos un poco a qué se dedica Clara. Contemos un poco más de información sobre ella. Algunos rasgos de su personalidad, por ejemplo. Bueno, Clara desde pequeña, como comenta la historia y lo comentan sus papás en algún momento en la historia, desde pequeña tiene una personalidad que es bastante líder. Y eso es principalmente porque ella es una persona diferente y por lo tanto tiene que imponerse de manera diferente a su entorno. Pero lo hace de tal manera que es capaz de atraer al resto, no de someterlo, y los atrae con su encanto, con su capacidad de hacer que todos entiendan a través de la razón, y eso es súper importante, entiendan a través de la razón lo que ella comenta, porque estamos hablando de un mundo donde no hay emociones, entonces yo no te puedo atraer a través de la ternura, de la simpatía y buscar esa cercanía. Por lo tanto, Clara es muy eficiente en su discurso y es capaz de atraer al resto y es capaz de convivir con total tranquilidad en su entorno, aunque tenga todas estas características que la hacen completamente diferente. Por lo mismo, entonces es Clara que se transforma en una abogada y tiene este gusto siempre que va por el medio ambiente, sobre todo en un mundo que está completamente destruido, y hay detalles que ella va notando, que este tema no puede ser dejado de lado, independiente de que sean pocos habitantes, independiente de que el sistema ya esté establecido. Ella decide que quiere seguir el camino de las leyes medioambientales y de la ética en la manipulación genética. Bueno, es nuestra heroína. Clara es nuestra heroína de este libro. ¿En qué te inspiraste, Sol, para hacer a Clara? Porque yo veo físicamente muchos parecidos contigo. No, o sea, no me inspiro físicamente en mí, pero coincide porque, claro, yo digo que son todos de piel clara, de pelo claro, si yo soy morena, sí coincide. Pero yo creo que es inevitable que los personajes tengan algo de mí en mi proceso de escritura. Entonces, sí, algo de mí debe tener Clara, más allá de que pueda tener un parecido físico que coincide por el desarrollo de la historia. Pero Clara no tiene ninguna inspiración que yo te pueda decir, mira, me basé en esta persona o me basé en este tipo de emociones, sino que me pareció que al crear el personaje, al hacer como proyectar su arco de personaje, necesitaba que ella tuviera ciertas características emocionales y de razón, de fundamento de su situación. Y por lo tanto, así ella fue saliendo muy a tacto en el trabajo previo, no al escribirlo, porque hay un trabajo previo de desarrollo del personaje y fue saliendo y se fue fortaleciendo. Pero yo tengo la idea y me gusta trabajar con personajes femeninos, primero porque yo soy mujer y me es más fácil la experiencia, en que el personaje de a poco tiene que ir aterrizando, pero a la vez empoderándose en un entorno que le da cosas buenas y le da cosas malas. Bueno, vamos a conocer ahora un poco a Lorenzo, que es este actor del sector 4, cuando también sus padres van donde el doctor Dante Ambrosio a pedir a su hijo, ¿no? A la carta, digamos. Exacto. Y dice, queremos que sea hermoso y brillante, dijo la futura madre al doctor Ambrosio, un futuro prometedor, que triunfe en lo que se proponga. Por sobre todo, que herede la genética de sus padres, sonrió el ilusionado hombre con la broma a flor de piel. Es lo que todos los padres quieren, dijo el doctor Ambrosio con amabilidad, lo mejor para sus hijos. ¿Han pensado en su profesión? Quisiera que fuera actor, dijo el padre con ojos brillantes, como soñando con un futuro que él hubiese deseado tener. Quiero que sea feliz, dijo la madre, con elocuente simpleza. Bueno, ahí es una pequeña presentación de Lorenzo. Háblanos de este hombre, Sol. Bueno, Lorenzo es una persona que nace en un sector radicalmente diferente al de Clara, y eso lo van a ver más desarrollado en la historia. Pero además la familia de Lorenzo es también más acomodada, ¿ya? Ambas familias se atienden con el mismo genetista. La diferencia es que una familia trabaja con el genetista en sus tareas pro bono, que serían las gratuitas, y los otros llegan al genetista por dinero, o sea, tienen la capacidad de pagar ese trabajo, porque además tener hijos en este mundo es pagado y es de un vientre externo, no es que la mamá lo geste y lo tenga en su vientre.
Entonces, claro, Lorenzo viene a cumplir las expectativas de sus padres, pero en un entorno en el que hacer lo que ellos quisieran y tener la misma fama o éxito que lleva el nombre de la familia, ¿ya? Porque en el fondo, dentro del desarrollo de la historia, acá lo que importa el apellido no es si se lleva el de la madre o del padre, sino que se mantiene el apellido que ha tenido más poder dentro de la historia. Bien, Sí. sí. Y hablando de Lorenzo, él es un personaje que se encuentra con Clara, vamos a contar eso, no todo, y provoca un terremoto ahí, se provoca un terremoto en los dos. ¿Qué pasa cuando estos dos seres encargados a la carta se encuentran? Bueno, tienen la fortuna de encontrarse, porque Lorenzo, al ser actor, tiene también esta función de cumplir con la sociedad en el fondo. Lorenzo tiene que ir a actos benéficos, tiene que ir a conferencias y hacer actos de presencia, y eso coincide en que él va a una conferencia que tiene que ver con medio ambiente, y Clara va a esta conferencia de medio ambiente, que es en el sector 4, es decir, Clara se mueve de su sector 2 al sector 4 para llegar allá y se encuentra con un mundo radicalmente diferente, que ella Que no no se había esperaba. visto nunca. Que no había Exacto. visto nunca. Uh-huh. Lorenzo le presenta además su mundo, porque no es una atracción inmediata de parte de ella. De parte de él sí, porque Lorenzo tiene una reacción al físico de Clara. Clara es diferente, entonces le llama la atención automáticamente, la encuentra guapa, después la ve en su presentación, la encuentra inteligente y como que está ahí siempre insistiéndole, haciéndole preguntas y Clara mueve algo en él y ella responde a eso, pero no porque ella tenga automáticamente una atracción hacia él, sino que ahí hay algo que pasa entre que Clara se conoce con Lorenzo a la reacción de Clara con Lorenzo. Ahí hay algo que la despierta, que es lo que yo llamo el despertar a las emociones, pero no tiene nada que ver con Lorenzo y no lo puedo adelantar. No, no lo podemos adelantar. Pero sí podríamos decir que empieza un momento en que ellos empiezan a luchar con sus emociones, porque claro, en un mundo donde las emociones están reprimidas o directamente cortadas, a veces hay como unos atisbos, como que quieren aparecer estas emociones, ¿no? Sí, cuando ellos se dan cuenta de que están despertando algo diferente, algo que no habían sentido, se dan cuenta que además tienen que reprimirlo porque no ven que nadie más lo hace. No ven que el resto sonría, no ven que el resto se sienta emocionado y entonces se dan cuenta que lo que sienten cuando están juntos tienen que sentirlo a escondidas. ¿Y qué pasa con la atracción sexual en estos mundos, Sol? La atracción sexual en el mundo es como una atracción que se da por el mero hecho de cumplir con una situación, así como tú me atraes, tengamos algo, sí, listo, se acabó. Son puras cosas pasajeras. Entonces, la atracción sexual que existe entre Lorenzo y Clara, en ese momento en el que empiezan a llamarse la atención, les provoca, por supuesto, una duda tremenda, porque es una especie de pasión que ellos nunca habían sentido. Claro, ahí lo vamos a dejar. Sí. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, hay un tercer personaje que también representa a un movimiento, a un grupo de personas que está en este mundo 200 años después, que son la disidencia. ¿Cuáles son tus disidencias, Sol, antes de ir a la disidencia en la novela? Yo creo que suena raro, mi disidencia más importante es como revelarme y decidir ser escritora independiente. En el fondo, yo sé que existe un camino que es el establecido y puedo buscar y podría luchar por ese camino, pero yo decidí seguir el mío, seguir mi senda y seguir mi ritmo principalmente. Entonces, yo creo que mi gran disidencia va por el creer en mí y decir que yo voy a desarrollar este camino. Y me desligo, así como la disidencia en mi historia se desliga de este mundo que viene con manipulación genética, yo me desligo, pero no reniego del mundo de las editoriales, está perfecto y me parece perfecto convivir con ellas, pero yo lo voy a hacer de otra forma. Uh-huh. Y si habláramos de las disidencias del mundo de hoy, que también es un tema que está como muy fuerte, ¿no? Desde las personas, no sé, pienso, los antivacunas son de alguna manera disidentes,
se habla de las disidencias sexuales también, la gente que no entra dentro del binarismo heterosexual normalizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo cae todo esto que está pasando en el mundo en tu libro? Yo creo que entra principalmente desde el lado de, entra desde los dos lados. Sí, desde el lado de la ciencia, porque acá estamos hablando de un grupo que se desprende de lo establecido. Convengamos que la disidencia se separa del mundo real, de los regidores y de los sectores, no porque esté en contra de la ciencia, no porque sean antivacunas, sino porque ellos están en contra de la manipulación genética. La disidencia mantiene su sistema de vida natural, es decir, mantener relaciones normales de familia, procrear a través de los embarazos en el vientre, mantienen todo eso, pero ellos deciden separarse del sistema porque no creen en una manipulación, no creen que el humano sea puro en ese sentido, si yo lo que estoy haciendo es pedir un humano a la carta. Bien. Diríamos que los disidentes son como nosotros. Sí, los disidentes vendrían siendo como nosotros y encajan en el tema de las disidencias sexuales o en el no binarismo, porque aun cuando no queda de manifiesto en la historia, ellos no se plantean si la pareja va a ser hombre o mujer, digamos, es como que el amor es el amor y punto. Bien. ¿Y qué pasa con este personaje que surge después en la novela, ¿no? De alguna manera se arma una especie de triángulo, porque aparece Gabriel Maturana, que es un líder de la disidencia y que también se encuentra con Clara. Entonces, si Lorenzo provocó ciertas cosas en Clara, ¿qué provoca Gabriel en Clara? Bueno, Gabriel... La heroína, acuérdense. Sí, Gabriel en Clara lo que hace es despertarle los fundamentos que ella ya venía cargando. Esos que ella veía en la diferencia, no de los sectores, sino que el tema de la manipulación genética, los fundamentos que ella confirma una vez que conoce el sector 4, donde se da cuenta que el sector 4 es realmente más rico y más poderoso que su sector. Entonces lo que hace Gabriel es hacerla descubrir que en ese mundo que ella consideraba normal existe una gran variedad de población que ella no era capaz de medir, en el sentido de que a lo mejor ella es una de las menos beneficiadas del sistema y no se había dado cuenta y no se lo había cuestionado, pero Gabriel le da la capacidad de cuestionarse. Y Gabriel, cuando la trata, y este es un pequeño spoiler, la menosprecia porque ella es una manipulada. Entonces, eso provoca dos reacciones en ella, que es como que se ofende y a la vez se da cuenta que ella no está viendo la realidad completa, y Gabriel despierta el cuestionamiento. Acá pasa algo, acá yo tengo que buscar algo, tengo que buscar las razones. Entonces, desde la razón, una vez más, la saca de su zona de confort y la obliga a buscar un poco más allá de lo que ella creía que era lo establecido y lo real. Bueno, ya hemos contado algunas cosas muy interesantes de Abrazar el Caos, que es el libro de Sol que estamos comentando esta tarde, así que abramos un poco las preguntas. Si tienen alguna cosa que quieran comentar o preguntar, la pueden poner en el chat y nosotros lo vamos a leer dentro de un ratito. Sí. Bueno, Sol, y hablabas del tema de la emocionalidad, de que aquí se aplacan las emociones porque para poder soportar esta realidad tan dura, ¿cierto?, de una vida bajo tierra, de sectores arrasados, etcétera, había que quitarlo para que la gente pudiera sobrevivir. Yo pensaba que hoy también usamos muchos medicamentos para aplacar las depresiones, las ansiedades. Todo el mundo tiene algún tipo de problema con su salud mental últimamente. No es tan fácil la vida. Nosotros lo hacemos así, ¿no? De alguna manera también lo estamos haciendo. ¿Hay una especie de aplacamiento de las emociones o no en el mundo de hoy? Sí, absolutamente. O sea, el proceso que nos ha tocado pasar en la pandemia, más los procesos del ritmo de vida que ya traíamos, por supuesto que en algún momento nos han generado algún estrés, y no es malo ni es terrible que pasemos por terapias o tengamos que tomar algo que nos haga mantener la tranquilidad, en el fondo. Así que sí, efectivamente hay maneras en las que nosotros tenemos que aplacar el ritmo de vida que se lleva hoy en día. En la historia lo que propongo es que más allá del ritmo, es el entorno deprimente el que hace que sea necesario aplacar las emociones. ¿Y cómo se vive sin emoción? Yo digo que es como una vida en piloto automático.
donde tú empiezas a vivir, te dan un objetivo, porque en el fondo tus padres eligen tu objetivo y eres creado para eso, y avanzas hasta que se te ocurre que a lo mejor tú también podrías tener un hijo si es que tienes el alcance económico, pero siempre sin cuestionar nada, sin cuestionar, solo avanzas, como un caballo cuando va en una carrera, avanzas, De no hecho, tiene... de hecho, tú misma en el libro explicas que no existe libre albedrío en realidad. No lo existe, porque en el fondo yo no, o sea, porque el sistema no te da opciones. El sistema lo que te pone es la ruta que te toca seguir, y tú sigues esa ruta, y mientras estés en esa ruta, el sistema no te va a llamar la atención, y por eso el sistema empieza a perseguir a Clara, porque Clara no sigue su ruta. Claro. En el fondo están todos programados estos seres. Absolutamente, o sea, hay una pequeña escena que van a poder leer cuando Clara con una compañera de trabajo tienen que interactuar con Lorenzo, y la compañera no sabe por qué, pero tiene ganas de ver a Lorenzo, pero ella no es capaz de distinguirlo como emoción, como una especie de fanatismo con este actor, y entonces dice, claro, me estoy comportando como alguien un poco extraña, no lo entiende, y ante esa duda y ante ese problema, su pensamiento y su razonamiento es, en realidad debería no hacerlo. Y se retrae, y Clara, que ya está despertando, se lo cuestiona y dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de lo que tú quieres hacer? Pero no logra sacarla de ese proceso porque la amiga no ve esto que Clara empezó a ver. No logra leer las emociones, ¿cierto? Exacto, sí. Y así le pasa a Clara en el desarrollo de la historia, cuando ella ya desarrolla emociones, las siente y tiene que combatirlas, cuando tiene que disimularlas frente al resto. Porque ella también entiende que esas emociones pueden ser mal consideradas, y entonces se ve en la obligación de disimular su alegría, disimular su rabia, su tristeza, cuando en una escena necesita llorar con desesperación y no lo puede hacer. Entonces necesita, y la miran y le dicen, usted está enferma. Sí, sí, muy interesante. Mira, vamos a saludar a Ana María Labarca, que está aquí con nosotros y que mandó un saludo en el chat. Y los invitamos también a hacer sus preguntas, porque todavía nos queda un ratito para conversar con Sol. Sol, ¿algo más que quieras agregar de abrazar el caos? Porque también vamos a hablar un poco de la serie Samsara. Bueno, yo los invito a leer Abrazar el caos, porque es una historia que no está muy lejos de ser lo que podría ser. Ya estamos en la crisis climática. El periodo en el que la escribí me llevó a toparme además con la pandemia, y por lo tanto es una temática que se suma en algún momento, de cómo explicar que el distanciamiento social se fundamenta porque empezamos a vivir una serie de pandemias que parten con la del SARS-CoV-2, que vendría siendo nuestro conocido coronavirus, y cómo el ser humano empieza a entender entender que en realidad la conexión con las otras personas, la conexión física, no es necesaria porque es un peligro. Y me gusta mucho esta historia, porque además en el desarrollo justamente lo que hace ver es que como sociedad tenemos que ser capaces de interactuar entre nosotros. Si no, no hay futuro que sirva, porque esto se hace unidos, no se hace cada uno por separado. La distancia social es terrible. Sí, absolutamente. Es terrible, sí. Bueno, vamos entonces un poco también ahora a la saga Samsara, que es una historia diferente. También es lo que se llama ahora como literatura especulativa, estaba leyendo Sol. Todo lo que es fantasía, distopias y todo lo que no tiene que ver con la realidad se llama literatura especulativa. Entonces diríamos que esta es literatura especulativa con historias de vampiros, pero vampiros que viven hoy, en el mundo de hoy. En el hoy, sí. ¿Por qué los vampiros? ¿Dónde sale ese amor por la sangre? Yo tengo un amor por los vampiros desde que soy muy chiquitita. Me llamó mucho la atención el tema de los vampiros, y buscar a los vampiros así como dentro de la historia. No al vampiro ficción, no al vampiro, no a Drácula, digamos, no al vampiro típico que está ahí, que no puede salir al sol, sino que cómo en la historia se asumía que ciertas personas podrían ser vampiros porque tenían actitudes raras, porque pensaban que eran diferentes, y finalmente los enterraban
vivos porque tenían dudas, pero los enterraban vivos y si salían es porque eran vampiros. Entonces, claramente esa era como, es mi fascinación extraña que fui desarrollando con Entrevista con el vampiro. Me gustó mucho ese libro y después me empecé a leer la saga completa, que convengamos que la saga de Anne Rice es muy, muy larga. Qué bien. Bueno, y entonces hablemos un poco de estos dos libros, ¿cierto? Que uno es Bienvenida a Eternidad y el otro es Los Olvidados. ¿Qué se va a encontrar el lector si se sumerge en estas novelas? Bienvenida a Eternidad es una historia que nace del karma, ¿ya? A mí me gusta también mucho esta historia de cargar con vidas pasadas y sobre misiones que deberíamos cumplir, que quedaron ahí. Y Bienvenida a Eternidad es una historia de amor y karma, ¿ya? Esta protagonista que aparece, que vive en Chile, que es una persona cualquiera, tiene y carga una historia con sus vidas pasadas, que es lo que atrae a estos seres sobrenaturales a su hoy. ¿Y el otro? ¿Y Los Olvidados? Les olvida, bueno, el desarrollo es interesante porque tienen muchos años de diferencia el primer libro con el segundo. Entonces, el primero, tú vas a ver, o cualquiera que decida leer esta historia, va a ver a una Sofía Sofía Sandoval se llama la protagonista, que es una persona a quien se debe proteger, ¿ya? En el primer libro. Es esta persona a quien se debe proteger, que tiene este karma y esta situación que no sabe controlar, pero llegan estos seres que le ayudan a tratar de ayudar. En el segundo libro, Los Olvidados, me explayo más en el desarrollar como un ambiente de vampiros, ¿ya? Donde demuestro que existe, así como existe la evolución humana, existe la evolución en los vampiros, y han tenido cientos de años para evolucionar. Entonces existen diferentes tipos de vampiros que se cruzan en esta historia y con los que se cruza la protagonista, pero ya no es la protagonista la que hay que cuidar, es la protagonista que se dio cuenta que ella tiene un poder que debe utilizar y entonces en esta historia se empodera. ¿Va a haber más historias de esta saga para los amantes de las historias de vampiros? Sí, sí, hay más historias, o sea, hay un Samsara 3 que está ahí, que en el fondo es como, yo lo defino como el origen. En el primero, yo presento a Sofía y su karma. En el segundo, presento a una Sofía que se empodera en un presente, pero aún no sabemos por qué carga con este karma. Y en el tercero es el origen del karma, donde ya cierra la historia, porque ella tuvo que pasar todas esas aventuras para llegar hasta el final de esta historia y conocer por qué finalmente la siguieron todos estos seres y apareció y tuvo un destino que ella nunca iba a esperar, pero que lo vivió y se cierra la idea, se cierra la historia porque ya se sabe por qué pasó todo. Y ese libro está escrito, Samsara No, 3. no está escrito. No, está aquí todavía. Ay, está ay. aquí, sí. Bueno, y después de abrazar el caos, ¿volvemos a Samsara o qué proyecto tienes? Tengo varios proyectos, pero primero quiero, mira, por supuesto Samsara 3 está en mi cabeza. Abrazar el caos tiene una segunda parte porque suelo trabajar en sagas, no trabajo con autoconclusivos, pero tengo las ganas de trabajar una serie que quiero llamar Serie Universo, que son 3 libros de 3 historias autoconclusivas, que trabajo siempre con la idea, bueno, voy a tratar de no trabajar como con tanta heroína o fantasía, pero la gracia de la serie Universo es que se basa en un mundo de 3 historias que se cruzan entre ellas, pero que no tienen idea ni se conocen nuestros protagonistas de cada historia y que en el universo es como, el mundo es tan chico que es como un pañuelo, esa es la idea. Entonces mi historia se cruza con la tuya y no tengo idea, pero finalmente cuando se leen las 3 historias puedes situarlas y ver cómo influyen la una en la otra. Bueno, pero hay que hablar de una cosa muy importante de la escritura y la literatura de Sol, que es el romance, porque en todas estas historias siempre hay romances, como vienen a abrazar el caos, aparte de todo este ambiente de seres genéticamente manipulados y el calor, etcétera, el amor y las emociones siempre surgen. ¿Por qué el romance, Sol? Y también las historias de Samsara. Bueno, porque a mí me gusta mucho el romance, encuentro que el romance le da una vibra distinta, diferente,
hay personas a las que finalmente les atrae. Entonces me gusta seguir ese hilo porque además le da otra profundidad al personaje en mi forma de escribir. Le doy más sentimientos, le doy más intenciones a través del romance y a través de cómo evoluciona ese personaje en el romance. Pero, y lo conversábamos un poco antes, también ahora hay una corriente en el feminismo, por ejemplo, que intenta como desbancar el amor romántico, ¿cierto? Este amor romántico, este romance que uno piensa que sí, que va a encontrar a la princesa o al príncipe o al no binario azul, da lo mismo, y que va a ser feliz hasta el resto de los días, y todo lo que significa la monogamia, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera también es una manera de ejercer poder, etcétera. ¿Cómo rescatas el romance en toda esta discusión que hay ahora sobre el tema? Es que, sabes que yo no veo el romance como, yo le llamo como el amor de Disney. Yo no veo el romance de esa forma. Me parece que el romance tiene una evolución, y espero que así sea en mis historias, pero además de eso, tiene la capacidad en la que ambas partes de este romance pueden entender que les hace mal o que les hace bien, que el romance no es solo con un otro, sino que puede ser el amor propio y mi capacidad de cuidarme frente al entorno o frente a relaciones que son tóxicas. Entonces, cuando yo hablo de que me gusta el romance, por supuesto me gusta el romance entre parejas, pero también tiene que ver con una autoconcepción de cómo yo me percibo, me desenvuelvo y asumo estas relaciones. Porque, de hecho, en Los Olvidados, y este es otro pequeño spoiler, Sofía se ve enfrentada a una relación tóxica y él le dice, yo te amo. Y ella le dice, no, es que el amor que daña no es amor y por lo tanto yo no lo quiero en mi vida. Y lo desecha con el dolor o con lo que le pueda costar, pero el personaje, que es romántico aún así, y ella es súper enamoradiza, yo la describo como tal, es enamoradiza, es capaz de entender que un amor que daña no corresponde, y por lo tanto puede dar el paso al lado. Y por eso yo no reniego del romance, porque yo no estoy planteando un romance de princesa Disney que necesita ser salvada y que no puede hacer nada sin su príncipe azul, sino que propongo un romance de una persona madura, capaz de entender cómo evoluciona el amor y la relación. Bien. ¿Y cómo definirías el amor desde tu punto de vista literario, Sol? Yo creo que últimamente, últimamente he visto el amor como algo muy libre, muy simple, que no te ate, y por supuesto que te deje tomar tus decisiones, pero además, y por sobre todas las cosas, eh, creo que me he alineado bastante y ahí congenio con esta disidencia de que finalmente el amor es el amor, y eventualmente yo creo que voy a trabajar esa línea en mis libros, que no me parece que solo el amor tenga que ser hombre-mujer, sino que el amor va a ser de quien te enamores y nada más. Amor es amor. Exacto, amor es amor. Bueno, y no sé si alguien quiere hacer una pregunta, yo tengo otra pregunta para Sol y tiene que ver con su camino de escritora independiente. Que nos compartieras un poco cómo ha sido tener esta pasión por la literatura, por escribir, y cómo has decidido ir contra todo y tú sola sacar adelante tus proyectos, traducir tus libros, vender tus libros, publicar tus libros, escribirlos y hacer todo el resto del proceso. Bueno, ha sido un proceso que me ha costado ir aterrizando en el sentido de que, claro, tú te tienes que atrever a lanzarte en este mundo. Con Samsara Bienvenida a Eternidad yo tuve todo el apoyo de Ediciones B porque lo lancé a través de ellos, y una vez que terminamos nuestro contrato, decidí que finalmente no iba a esperar a si la editorial le gustaba mi siguiente historia o si yo iba a tener que cambiar algo de mis historias para tratar de gustarle a la editorial. Es porque mi historia me gusta como yo la hago. Lo que quiero que se trabaje en ellas puede ser estilo de escritura, quizás errores de redacción, pero no quiero que se cambie el enfoque de lo que yo quiero escribir. Y me pareció que la manera más libre de hacerlo era de manera independiente. Ha sido un camino súper largo, lento, que en algún momento dije, a lo mejor escribir es un hobby, y no, finalmente me convencí, así como mis personajes empoderados, me convencí y entendí que la escritura para mí no es un hobby, que a mí me gusta escribir,
que hay público para mis escrituras y que por lo tanto lo voy a desarrollar. Y agradezco a todos quienes me leen y agradezco a quienes han llegado porque alguna vez leyeron Bienvenida a Eternidad y se dieron cuenta que yo ahora estaba en redes sociales. Entonces, me parece que de a poco va rindiendo sus frutos. Yo no estoy esperando que sea como una explosión, sino que estoy esperando que se trabaje mesuradamente y con el ritmo que yo puedo trabajarlo además. Eso es súper importante, porque además de trabajar en esto, tengo trabajos y familia, entonces lo trabajo con todo el amor, con toda la dedicación que corresponde, pero en el tiempo en el que puedo y corresponde, pero todos los días le dedico tiempo, ya sea al trabajo de escritura, de editorial o de redes sociales, que en el fondo es ser capaz de comentar, hablar con quienes han leído mis libros, porque si hay algo que me gusta, es estar en contacto con mis lectores. Me encanta que me comenten, me encanta que me hablen, comento con ellos las escenas, trato de no darles spoiler, pero les incentivo, sí, un poquito más, viene una sorpresa, cosas así. ¿Y qué has aprendido de tus lectores, Sol? ¿Qué he aprendido de mis lectores? Es que a mí me encantan mis lectores porque me encanta esa capacidad que tienen de enamorarse de los personajes, porque finalmente a lo mejor en el proceso de la mayoría de los escritores uno se enamora de sus personajes, uno vive los personajes. Yo llamo a mi proceso de escritura algo como una escritura bastante esquizofrénica, porque yo convivo con mis personajes mientras estoy escribiendo. Les hablo, les siento las emociones, trabajo con ellos, voy con ellos, ando con ellos. Y siento que mis lectores me han enseñado que ellos también pueden percibirlo, que ellos también lo sienten así, que sienten las mismas emociones, que cuestionan los procesos de decisiones que tienen mis personajes, y eso es porque son capaces de darle la vida que yo intenté darle, y eso lo encuentro súper rico. Además, son súper abiertos al hecho de que yo pueda ser a veces muy mala con un personaje, entonces, ¿pero por qué le hiciste eso? Bueno, porque lo necesita para el camino que debe seguir. Y Sol, y de este proceso que tú dices, voy a mi ritmo, ha sido también difícil, pero me di cuenta que sí que no es... ¿A qué hora escribes? O sea, porque, claro, tienes niños, tienes un trabajo de oficina, de horario de oficina, ¿en qué momento lo haces? Mira, en un principio era muy al estilo, escribo en cualquier lugar, así buscando en las notas del celular, y escribía, se me ocurría algo. Después, no sé, guardándolo en un borrador del mail y escribía. Pero ese proceso es súper desordenado para escribir, porque en el fondo vas escribiendo retazos de la historia que después tienes que volver a ordenar y a lo mejor no van a calzar como tú quisieras, porque los vas escribiendo con diferentes ánimos, con diferentes situaciones, o escribes 2 veces la misma situación o más veces la misma situación. Entonces decidí que así como yo quería hacer este camino profesional, también tenía que especializarme en el tema. Y por lo tanto, tomé un curso de metodología y estructura de novela con una escritora chilena que yo encuentro sequísima, la Francisca Solar. Fue un curso que me enseñó mucho, y tuve la suerte de ser su primer curso presencial, porque además después llegó la pandemia y ha tenido que hacerlo todo online. pero a través del trabajo de la Fran, yo pude organizar mi propio estilo de novela y cómo trabajar los personajes. Entonces, en algunas publicaciones de Instagram, por ejemplo, yo comento que mis personajes hoy en día se trabajan uno a uno primero, con una ficha que puede incluir todo lo que yo quiera, nacimiento, lugar de nacimiento, profesión si es que tienen, cómo es su entorno familiar, cómo es la manera que se visten, cuáles son sus características de personalidad. Y de esa manera, cuando yo armo la estructura, el esqueleto completo de la historia, porque ahora hago eso, en el fondo, este es mi gran esqueleto de la historia, son los 3 actos de mi historia, y luego de eso empiezo a capitular y a escribir cada uno, ya sé cómo va a reaccionar. Por lo tanto, no ando trabajando retazos por cada parte, sino que voy trabajando en lo posible linealmente, porque claro, hay veces que uno se emociona porque ya sabe lo que viene. Entonces, como quiero llegar luego a esa ganas de parte. escribir otro pedazo, ¿sí? Claro, dan ganas de escribir el otro pedazo porque quiero llegar luego a esa parte. Pero existe un orden. Y existe una capacidad de situar emocionalmente al personaje porque ya le di todas las características y las herramientas que necesitaba en ese personaje
para saber cómo iba a reaccionar frente a los otros estímulos. Así que es más fácil. Y entonces, ¿cuándo tengo tiempo para escribir? Eso es como un proceso de organización, porque el camino de la independencia en la escritura te demanda muchas otras tareas como que no tendría si estuviera con una editorial. Por ejemplo, buscar editora. Yo con la saga Samsara tengo la suerte, la fortuna de haber trabajado los 2 libros y espero trabajar el tercero con la misma editora que tuve en Ediciones B, con Paulette Iribarne. Y ella conoce mi estilo, mi pluma, y entonces es más fácil trabajar con ella. Yo conozco su ritmo, nos llevamos súper bien. Así que cuando yo trabajo eso, lo trabajo más relajada. Pero como independiente, te tienes que preocupar del diseño de portadas, de los contenidos que tienes que liberar, de la estructura del libro, revisarla una y otra vez, porque tienes que revisar que esté bien redactada, que esté bien diagramada. Tienes que ver todo el proceso de cotizar, porque yo trabajo con impresión de baja demanda. Entonces tienes que hacer una serie de procesos que corresponden a temas administrativos que antes no tuviste que mirar. Claro. Entonces, el sistema en el que yo estoy trabajando es tareas, checks. Ok, necesito, por ejemplo, necesito liberar la segunda edición de Samsara, Los Olvidados, perfecto, se hizo. Hice esto, hice lo otro, liberado. Avanzo a la siguiente tarea. Bueno, Abrazar el Caos, segunda edición, que va a salir ahora en prolibro.cl, les aviso. Sí, muy importante. Y además contemos que se va a publicar en inglés. Sí, y a eso iba a llegar, porque claro, yo hago el check, estoy haciendo la segunda edición de Samsara, de Abrazar el Caos, está listo, está en imprenta para que entre a prolibro.cl, y a su vez estuve en todo un proceso de traducción de Abrazar el Caos para que se Embrace the Chaos y salga a través de Amazon. Entonces, ahora mi siguiente proceso de check es propiedad intelectual, el ISBN, diagramar para que quede a través de la plataforma de Amazon y trabajar una campaña publicitaria dentro de eso que me sirva para poder difundirla. Y con eso, claro, yo voy avanzando, voy dando pasos y ahí recién yo puedo decir, ok, ahora me dedico a escribir Samsara 3, ahora me dedico a escribir, y viene de nuevo todo el mismo proceso. Escrita una vez la novela, edición, diagramación, cotizar imprenta, diseño de la portada, y se viene todo el proceso de nuevo. Bueno, podemos decir que entrar en la literatura de Sol es muy emocionante. Todos sus personajes son magnéticos y atractivos. Es curioso porque decías también, Sol, que tú ibas con ellos durante el proceso de escritura, estás con ellos, ¿cierto? Sí. De alguna manera uno intenta sentir lo que sienten ellos para poder recrear las emociones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es andar con vampiros por la vida? Es muy entretenido andar con vampiros por la vida, porque en el fondo trato de que sea un vampiro que es contenido, porque estás lleno de humanos que son bolsas de alimento para ti, pero como también planteo en la historia, cómo un vampiro deshumaniza al ser que tiene al lado, porque finalmente es su alimento, es su comida, y tiene que convivir con él. ¿Lo veo como comida o lo veo como un ser que podría ser mi amigo? Entonces es muy entretenido andar con vampiros cerca, porque en el fondo podrían reaccionar muy irascibles, podrían, no sé, creerse el cuento y lucirse, pero no, tienen que actuar como seres normales. Y eso los contiene, y a lo mejor eso las molesta, les aburre, porque finalmente saben que no son normales. Y mis vampiros no son vampiros que no puedan salir a la luz del sol, entonces, sí, entonces pueden convivir con todo tipo de gente, lo único que tienen que disimular, ese es un detalle que les di, disimular el exceso de luz, porque finalmente su piel se vuelve muy translúcida y se le ven las venas. Entonces hay algunos que hasta tienen que maquillarse para poder disimular esa extrema palidez. Mira. Bueno, Sol, no sé si la gente que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta o tú quieres agregar algo más a todas las personas que nos están acompañando esta tarde, noche, aquí donde estoy yo. Van a ser las 11 de la noche y allá van a ser las 7 de la tarde.
Las 7 de la tarde. Sí, yo te quiero dar las gracias a ti, Diana, porque estás lejos, estás en Inglaterra acompañándome en este espacio. También hacer notar que tú también me acompañaste en el lanzamiento de Samsara. Sí, Bienvenida, Eternidad. bienvenida, Eternidad. Me da mucha emoción haber estado contigo hace 9 años en tu primer libro y estar ahora y verte todo lo que has crecido, todo lo que has hecho. Te felicito, Sol. Muchas gracias, Diana. También quiero agradecerle a todos quienes se conectaron, que han estado ahí, que han escuchado y en el fondo invitarlos a leer las historias. Hay para dos gustos, porque si te gustan mucho los vampiros, que yo encuentro que es un público más segmentado, tienes la opción y tienes la opción de abrazar el caos, que ya es una ficción más abierta, una distopía que puede llegar a cualquiera y que se sitúa en un espacio que vas a ser capaz de reconocer. Así que los van a poder encontrar los libros en prelibro.cl y a mí me encuentran en Instagram como solarriagada_com. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos así, pero yo no doy la despedida final. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Sol, por compartir toda esta experiencia con nosotros. Te deseamos mucho éxito en este nuevo libro y en todos los que vengan. Fue una entretenida conversación. Y bueno, queremos agradecer también la participación de todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde de día miércoles. Y por supuesto los dejamos invitados al Marketplace del libro, www.prolibro.cl, donde podrán encontrar los libros de Sol en la tienda Samsara Chile Ediciones, y además 70 tiendas que están disponibles en el Marketplace del libro las 24 horas del día con envíos a todo Chile. Así que le deseamos mucho éxito a Sol y muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima actividad.